Ahora sí, bienvenidos a todos a otro Bolsa el día de hoy. Estamos desde Venezuela con Natale, quien nos tiene un tema interesantísimo. Estamos hablando de algo que a todos nos interesa y que en momentos se ha vuelto como un mito, si verdad, si mentira, cuál recolecta es buena, cuál es mala y cómo podemos colaborar también a la hora de recolectar. El tema de hoy es interesantísimo y le presento a Natale, quien actualmente es el nuevo delegado de PELAP para Venezuela, justo para informarle y darle la bienvenida. Natale, buenas noches. Buenas noches. Hablando de este tema, ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Antes que nada, gracias por esta oportunidad. El tema del día de hoy es un tema realmente apasionante, ya que apasionante y complicado, ya que el mundo del llamadori dentro de nosotros, los que hacemos vida de una u otra manera dentro del bonsai, estamos los que amamos el llamadori, la colecta, y los que realmente están en contra por un tema de ecología y realmente el problema no está en el llamadori, el problema está en nosotros como bonsaístas o como seres humanos incluso. Debemos tratar siempre de dar más de lo que sacamos de la montaña. Y realmente no es tan complicado como nos lo han hecho creer a nivel agroforestal, que es muy complicado. Realmente es aportar un poquito y dar un grano de arena, siempre que podamos, seamos o no seamos personas que colectamos árboles. Yo creo que esto ya es un tema que deberíamos de hablarlo, tanto para las personas que hacen bonsai como para las que no lo hacemos, no lo hacen, disculpa. El Yamadori, lo más importante del Yamadori es que debe tener alma, ¿ok? El problema más grave que yo he visto en el mundo de las colectas es que vamos a la montaña y no tenemos una idea definida de lo que realmente es el Yamadori. El Yamadori no es cualquier árbol que colectamos en la montaña. El Yamadori es un árbol que debe tener una cantidad de cualidades, eh, como se podría decir de una manera bastante romántica. Debe tener alma de bonsai para poder ser colectado y darle el trato adecuado. El detalle más grave es la forma en que buscamos cualquier especie, buscamos cualquier árbol en la naturaleza y porque lo hayamos sacado de la montaña, presumimos que ya es un Yamadori, va mucho más allá. Uno de los problemas graves es que vamos a la montaña y no tenemos idea de lo que estamos buscando. He visto por internet y aquí en Venezuela cursos que dan de colecta. Sí, los cursos de colecta son buenos para poder, nos enseñan a sacar el árbol. De una u otra manera nos muestran la forma de buscar un árbol en la naturaleza, hacer un corte alrededor del árbol, y qué hacer con él para la supervivencia de él. Sin embargo, el llamador va un poquito más allá. El diseño de un llamador comienza antes de ser colectado. Uno debe limpiar el área con mucha paciencia, destapar con mucha delicadeza parte del nevari, ya que si no lo vamos a colectar, debemos volver a cubrir el área con la misma tierra y con algo de materia orgánica, ¿ok? Ya que nosotros de una u otra manera lastimamos o cambiamos la, el área cercana al pie del árbol y debemos colocarle materia orgánica con la finalidad de que esta materia sirva para
el sano crecimiento de este árbol que no colectamos. Entonces, limpiar bien el área y hacer un prediseño. Y de una vez, desde el primer momento, uno debe ubicar un frente. Posiblemente no es el frente absoluto, pero ya uno tiene que tener una proyección. El problema grave del Yamadori es que la gente lo colecta sin tener una proyección de lo que va a hacer con ese material que va a traer de la montaña. Ahí yo puedo hablar, yo hablo aquí a título personal y todo lo que voy a compartir con ustedes es de experiencias sobre la colecta en Venezuela, ¿ok? Nosotros estamos sobre la línea ecuatorial. Nuestro, nuestro clima es un clima tropical cálido, donde no tenemos las estaciones marcadas, tan marcadas como los países de 4 estaciones. Sin embargo, tenemos una estación seca y una estación lluviosa muy, muy marcada. Nosotros antes de colectar tenemos que conocer la especie que vamos a colectar, entender sobre la especie y sus necesidades, ya que debemos preparar un sustrato adecuado para luego de la colecta. Ese es otro de los detalles. La gente va a colectar y ni siquiera tiene el recipiente donde, o el sustrato preparado donde va a sembrar ese árbol. Lo he visto mucho, que por la ansiedad y las ganas de ir a la colecta no se preparan. Entonces ya ahí comienza un proceso que yo digo que en este caso sí tienen razón las personas que están en contra de la colecta. El problema no es la colecta, es la mala práctica. Entonces, los llamadores, los llamadores aquí en Venezuela, ya que nuestras estaciones están bien, bien marcadas, nosotros debemos colectar en la época de sequía, cuando el árbol se encuentra en un proceso de descanso, ¿ok? Nunca colectar luego de que comienzan las lluvias, que es en el mes de mayo, junio, ¿ok? Los meses óptimos para comenzar en la zona de Venezuela y el Caribe es en la estación seca, ya que el árbol tuvo un proceso, en su ciclo anual está completo, esperando la entrada de las lluvias para sus nuevas brotaciones. Entonces, esto nos garantiza que el árbol va a reaccionar de la forma adecuada y vamos a tener muy buenos brotes con muy buena fuerza, que solamente en el transcurso de 9 meses ya podemos hacer nuestra primera intervención de selección de ramas y hasta un primer alambrado. Importantísimo, no es bueno colectar en temporada de lluvia, ¿ok? El tema de colectar en la temporada de lluvia es que no nos da chance de devolver a la naturaleza más de lo que nosotros vamos a tomar de ella, ya que hay varias formas de devolver a la naturaleza. Ahora, la forma que a través de los años, con experiencias propias y no propias, ya que yo pertenezco a un grupo de personas que estamos desde hace aproximadamente unos 10 12 años, se está tratando de hacer una ganadería respetando mucho más la naturaleza y saliéndonos de los sistemas antiguos de monocultivos para irnos a un nuevo método que es silvopastoril, donde respetamos el medio ambiente y la biodiversidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo en estación lluviosa? No es bueno hacerlo porque no hay tiempo suficiente para que las semillas de este año estén listas para afrontar la estación de sequía, a excepción que nosotros querramos llevar ya árboles, ¿ok? A la, esto sería en caso de que sea en alguna finca, alguna propiedad privada, donde uno le lleva árboles especialmente frutales, preferiblemente frutales, y deja árboles frutales para beneficio de los dueños y personas que hacen vida dentro de esa finca. Y
y de esta manera devolvemos algo de. Sin embargo, yo soy de la política, si nosotros tomamos de la fauna, de la flora silvestre, nosotros deberíamos devolverla. Y el secreto nos lo ha dado la naturaleza. ¿Qué es esto? Las semillas, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, yo ahorita ya tengo planificado para el viernes 29 de noviembre un primer viaje de colecta de semillas, ¿ok? Preparándonos para el mes de abril y mayo, que es cuando vamos de colecta para llevar una gran cantidad de semillas para devolver. La forma de devolver la semilla es bien sencillo. En la naturaleza, el porcentaje de semillas que se pierden es altísimo, ya que en el suelo la semilla no llega o no cae en los sitios apropiados. Entonces, podemos ver a veces que en la naturaleza, en el mismo sitio, hay 7, 8 maticas que nacen juntas. Es porque en ese pequeño espacio hubo una cuna donde las semillas llevadas por el viento o por las aguas se lograron depositar en ese sitio y en ese pequeño espacio consiguieron las condiciones apropiadas en la estación lluviosa para su germinación. Eso, si nosotros colectamos y sacamos un árbol, va a quedar un hueco en la tierra. Ese es el lugar ideal, ¿ok? Donde nosotros vamos a comenzar a devolver, ¿ok? Parte de la materia orgánica del mismo árbol colectado, ¿ok? La debemos colocar dentro de este agujero. Incluso el agujero deberíamos hacerlo un poco más grande luego de la colecta, ¿ok? Con la intención de colocar materia orgánica para generar una biomasa, ¿ok? Donde vamos a colocar lo mismo que sacamos. En ese punto vamos a colocar semillas, tan sencillo como esto. O sea, nosotros agarramos, para nosotros conseguir las semillas silvestres es extremadamente fácil. La gran cantidad y la gran facilidad que tenemos en las estaciones, la estación que tenemos nosotros, donde la estación seca, ¿ok? Nos regala estas cantidad. O sea, es extremadamente rápido y fácil hacer una colecta de semillas. Nosotros en un fin de semana logramos unos 10 12 sacos grandes de semillas para luego devolver. Entonces, nada, haciendo estas cunas donde vamos a agregar biomasa, nosotros aprovechamos y colocamos la semilla. Siempre que vamos caminando, mientras vamos recorriendo, en busca de algún material que tenga alma de bonsái, que sea un verdadero yamadori, vamos viendo en la superficie del suelo puntos, ¿ok? Donde sea posible de forma natural que las semillas germinen. Es muy fácil. Siempre vas a conseguir pequeños orificios entre algunas piedras, en arenales. Esos son los puntos donde nosotros vamos a ir mientras vamos caminando, esparciendo semillas. ¿Ok? La forma más sencilla es la mejor. Ya he visto en cantidad de oportunidades gente que quiere devolver a la naturaleza y se complica. No necesariamente tienes que devolver árboles gigantes. No necesariamente tienen que ser árboles. Nosotros tenemos aquí en el trópico una cantidad de arbustos, como por ejemplo aquí nosotros lo llamamos botón de oro, es una flor amarilla eh, que esta cantidad de semillas. Es un arbusto aproximadamente unos 4 metros que tiene la particularidad que el potasio que se encuentra no soluble en la tierra, él a través de un proceso en sus raíces donde actúan hongos beneficiosos, el potasio lo pone para que sea absorbido por las plantas. Entonces, en tierras donde
son pobres de potasio. El problema no es que no tenga potasio, el problema es que no se encuentra en el estado apropiado para que la planta a través del proceso osmótico lo pueda absorber. Entonces, este pequeño arbusto que es de muy fácil propagación, en este pequeño botón, aquí deben haber por lo menos 80 semillas y el porcentaje es altísimo. Yo calculo que un 90% de estas semillas germinan. Entonces, nada, nosotros simplemente vamos caminando por la montaña o por la sabana y vamos siempre sembrando, fácil, buscando los lugares apropiados para depositar la semilla. ¿Qué semilla utilizamos? Siempre semillas locales, nunca probamos con semillas no locales, ya que podríamos producir un daño y no un beneficio. Entonces, ¿cómo sembramos, cómo colocamos la semilla? Ni siquiera la sacamos de la vaina, ¿ok? Nosotros vamos poniendo la vaina entera. Esta vaina debe tener al menos unas 10 12 semillas, de las cuales un 25 30% no germina, pero colocándolo en los lugares indicados de cada vaina, unas 3 semillas llegan a feliz término. ¿Ok? Siempre sembramos las semillas en el mes de mayo. ¿Ok? Abril, mayo, ya que es el último mes de la estación seca. De esta manera, el árbol, la semilla va a tener el tiempo suficiente para germinar y pasar todo un periodo muy, muy cómodo y tener la suficiente fuerza para su primera estación de sequía. La pérdida en la estación de sequía es bastante alta. En los últimos 3 años hemos podido percatar de que cuando hacemos en el hueco donde fue colectado el árbol, se le coloca una buena cantidad, una gran cantidad de troncos y hojarasca. Los árboles pasan su primera estación seca sin ningún problema. Incluso al segundo año de ese mismo semillero, hemos sacado hasta 12 árboles y los hemos resembrado. Otra de las cosas que sería interesante para nosotros comenzar a devolver algo más que quitar de la naturaleza es sembrar cultura ecológica. Y aquí yo hablo a título personal, en Venezuela hemos tenido una situación política un tanto difícil donde el campo ha sido bastante abandonado y en gran parte del territorio nacional, especialmente en los llanos centrales, ha habido abandono de gran cantidad de fincas que eran productivas. Esas fincas en este momento se encuentran que para poder recuperarse, el costo de inversión para recuperarla con el sistema de pasto de una sola especie, como se solía hacer en Venezuela, es extremadamente costoso y nosotros estamos optando a educar a las personas locales y transmitirle la información para poder hacerlo con gran parte de biodiversidad, de biomasas. Y esta forma la hemos conseguido y la forma que más aceptación ha tenido son las cercas vivas. Nosotros pensamos que una cerca viva debemos colocar árboles de gran tamaño y no, son pequeños esquejes, pequeños acodos que vamos sembrando a lo largo de las líneas y las cercas. Y la rentabilidad para estos productores sembrando árboles locales en las cercas ha sido el gran éxito en los últimos años para poder recuperar la productividad en algunas áreas de la ganadería venezolana. Entonces, la
La verdad es que el llamadori es un llamado a todos nosotros a crear conciencia. Mi colección yo tengo aproximadamente en este momento unos 60 árboles, de los cuales 35 deben de ser llamadoris. Yo, desde que llegué al mundo del bonsái, yo tengo poco tiempo dentro del mundo del bonsái. Yo he sido uno de las personas que se podría decir que más ha ido a viajes de colecta, ya que yo voy a casi todos, es la verdad. ¿Traigo árboles de casi todos? No. Yo incluso en mis últimos 7, 8 viajes de colecta he venido sin ningún árbol, simplemente voy a compartir, a disfrutar del viaje, a crear lazos de hermandad. Afortunadamente, en Venezuela tengo un grupo de amigos que conocí gracias al bonsai y realmente hemos hecho un grupo bien, bien agradable donde vamos de colecta. Si colectamos árboles, perfecto. Si no se colecta, que no conseguimos nada apropiado, perfecto también. Siempre vamos y siempre llevamos semillas. La, He visto muchas personas que llevan árboles frutales y quieren dejarlos en la naturaleza. Eso es perder el tiempo, ¿ok? Primero, los árboles frutales tienen unas condiciones, porque normalmente quieren llevar árboles que necesitan un cuidado, ¿ok? Por ejemplo, el aguacate o el mango. El problema más grave de llevar aguacates y mango es que llevan aguacates que son comprados en viveros que son de injerto. Desafortunadamente son extremadamente delicados, igual que los mangos, llevan mangos que son de injerto y no pasan la primera estación de sequía. Es muy, muy difícil que con las condiciones de sequía que tenemos en Venezuela, estos les puedan sobrevivir. Entonces, mi recomendación, la semilla, los acodos, los esquejes, incentivar a las personas y a las pequeñas fincas a entrar en esta nueva modalidad de ganadería que es la ganadería silvopastoril, donde ya no se deforesta. Eh, Anteriormente solamente se dejaban los árboles grandes en la naturaleza, en los potreros para sembrar pastos. La ganadería silvopastoril, dejamos prácticamente el 70-80% de la masa y esto es simplemente pasarle la información. A veces la gente lo que necesita es que le muestre las cosas. Es impresionante. He ido a sitios a fincas muy, muy pequeñas donde sembramos pequeñas áreas, 40, 50 pequeños árboles en una cerca para mostrarle cómo es la cerca de vida y cuando vamos al año siguiente han sembrado, han hecho cerca de vida 3, 4, 5 kilómetros y dices, pero qué impresionante esta gente, qué ganas tiene de ayudar y de mejorar y de aprender. Entonces es más una cuestión de dar lo que conocemos y mostrar que es más fácil de lo que nos ha hecho creer. Porque si uno conversa con un ingeniero agroforestal, los planes son inalcanzables para ayudar a recuperar el planeta. Entonces, nada, poner nuestro granito de arena. Yo soy una persona que soy pro colecta, pero más que pro colecta, soy pro rescate. ¿Cuál es el detalle del rescate? El detalle del rescate es que nosotros rescatamos sí y solo si el material es bueno para bonsai. Ese es un gravísimo error que yo he podido ver y que yo al principio también lo padecí. Me llamaban que iban a pasar una carretera, iban a quitar unos árboles que estaban en una redoma, en un jardín. Y yo iba, y si el árbol era apropiado para bonsai,
lo sacaba. Si el árbol no era apropiado para bonsai, lo dejaba y bueno, nada, al final pasaban la máquina o hacían la remodelación del jardín y el árbol se perdía. Hoy en día, cada vez que a mí me llaman que se puede hacer un rescate, hago el rescate. El rescate es extremadamente importante. Yo considero que esta es la mejor forma que yo puedo devolver lo que he tomado de la naturaleza, ya que hago el trabajo y lo que hago es que lo migro de sitio. Siempre consigo dónde reubicar el árbol. Sea o no sea para bonsai, los rescates debemos hacerlo. Ese es yo considero que es lo más importante que yo les puedo decir el día de hoy. Y el método de colectarlo es exactamente igual que si fuera un llamadorio, un árbol con condiciones para hacer bonsai. Quisiera recordarle, disculpe, quisiera compartir con ustedes unas pequeñas imágenes de unos árboles colectados por mí, ¿ok? Donde se puede apreciar el proceso evolutivo de estos llamadores. Siguiente imagen. Sí, tenemos imágenes. Ahí está. ¿Tiene imagen, Víctor? Ok. Sí, sí, perfecto. Ok, fíjense, esto es un quiebrajacho, es un Petrocelobium. Este árbol fue colectado en aproximadamente a 1 hora y media de Caracas. Y en la primera imagen podemos ver el árbol el día que fue colectado, ¿ok? Desafortunadamente, la foto que yo tomé ese día es lo que hoy es la espalda del árbol. Y eh, no tuve la pericia en aquel momento de tomar fotos para estos procesos, para mostrar estos procesos evolutivos. Y no tengo las imágenes del frente del árbol. En la segunda imagen podemos ver el árbol luego de 9 meses. Muy importante. Yo colecto antes de que comience la estación lluviosa, ¿ok? A la salida de la estación seca, ¿ok? Los árboles aquí en Venezuela, si son bien colectados y su proceso normalmente es bastante rápido, ya nosotros a los 9 meses podemos dar nuestros primeros toques de alambrado. Y en esta especie, a los 9 meses ya se comienza a dar los primeros trabajos de madera y marcamos las venas. En un periodo muy corto para lo que es el mundo del bonsai, afortunadamente para nosotros aquí en Venezuela los árboles crecen extremadamente rápido. Nosotros podemos darle 2 periodos de crecimientos anuales a los árboles, donde realmente en muy poco tiempo, pueden ver la tercera imagen, esa imagen fue tomada cuando el árbol tenía 4 años, 4 años de colectado. Ese árbol fue trabajado en la escuela del maestro Nacho Marín, aquí en Caracas, y el proceso realmente es muy, muy rápido, a diferencia de otras latitudes donde por un tema clima sus árboles crecen mucho más lento. Nosotros aquí por encima de la línea ecuatorial y donde está ahí todo lo que es la Colombia y el Caribe, el crecimiento es maravilloso. Este es otro Yamadori, con apenas 3 años. Este árbol lo conseguí en la naturaleza prácticamente al borde de la carretera donde no sabía, yo todavía no entiendo cómo podía sobrevivir en el sitio donde se encontraba. Pueden ver la raíz que queda expuesta. Estaba completamente sobre el asfalto.
Entonces, nada, iba pasando con el carro, lo vimos, nos detuvimos y me vamos a sacarlo porque este árbol no lo podemos dejar aquí. Este en cualquier momento muere. Y ahí podemos ver el proceso después de 3 años. Es un árbol maravilloso. De igual manera, es un quiebrajacho, un Pitrocelobium tortum. Nosotros aquí en Venezuela colectamos gran cantidad de especies. La especie que más utilizamos como llamador es el quiebrajacho. También utilizamos mucho el granadillo o hierrito, el mangle botón, el Conocalpus erectus. Eh, Tenemos ciertas especies que son de muy fácil propagación, que yo diría que son mis preferidas hoy en día a la hora de colectar, como es el indio desnudo. El indio desnudo y el guamache, que son especies de muy fácil reproducción por acodo. Fíjense, aquel árbol que pueden ver, que ahorita cuando termine la presentación les voy a mostrar, que se encuentra a mi izquierda. Ese no es un llamador, y eso es una rama del árbol que pega por acodo, y el tamaño que permite el acodo es gigantesco. O sea, uno puede hacer un acodo de ese árbol con 40 centímetros de diámetro y él va a generar raíces de forma maravillosa. De igual manera, pega por estaca, no es tan, no en piezas tan gruesas como esa, pero hasta unos 15 centímetros de diámetro por estaca prenden perfecto. Este es mi árbol preferido, este es mi llamador y preferido. Este árbol fue colectado en mi primer viaje de colecta. En ese momento, la persona que me ayudó, que me asistió luego de la colecta, ya que yo era muy, muy nuevo dentro del mundo del bonsai. Yo me atreví a ir a mi primera colecta cuando tenía menos de 6 meses dentro del mundo del bonsai. Claro, fui acompañado con mi amiga Estrella Lorenzo, que en aquel momento era presidenta de la Sociedad Venezolana de Bonsai, y ella fue la persona que me ayudó al post colecta. Y ella me dijo dónde tenía que cortarlo, que yo siempre cuento esta anécdota. Ella me dijo dónde tenía que cortarlo y a la altura que debía de cortarlo. Y yo hice caso, corté a la altura que ella me había sugerido, y en mi cabeza decía: destruí el árbol, lo corté muy bajo, qué desastre hizo, qué me hizo Estrella, me hizo perder mi primera colecta. Hoy en día le doy las gracias por su asesoría. Hoy en día entiendo que es un proceso de construcción. Claro, en aquel momento yo veía lo que simplemente podía ver lo que estaba y no tenía forma de proyectarme. Eh, este es mi árbol, uno de mis árboles preferidos. 4 años desde que fue colectado, pueden ver la imagen. También fue trabajado de la mano del maestro Nacho en su escuela de Caracas. Ok, fíjense qué simple es explicarle a la gente cómo podemos devolver a la naturaleza. La gente piensa que una cerca viva es algo extremadamente complicado. Cualquier especie que crezca, que nazca por acodo, por estaca, simplemente se siembra en la entrada de la estación lluviosa, entre cada estante que conforma la cerca, y en cuestión de 2, 3 años tenemos una cerca viva, donde de forma muy fácil, ¿ok? Enseñamos a los locales a ahorrar dinero y a, de una u otra manera, colaborar con la naturaleza. Hoy en día se están haciendo las cercas vivas. Estas son de un solo, cercas de una sola especie. Hoy en día, por kilómetro lineal, se ponen hasta 15 especies de árboles, ¿ok? Y los resultados han sido maravillosos para la recuperación de los suelos. Entonces, fíjense que estos esquejes
estos esquejes son de 2 años, no más de 2 años. Entonces, en poco tiempo nosotros podemos devolver a la naturaleza y realmente ayudar al ecosistema y al planeta que realmente le hace mucha falta. Esto que ven aquí, esto ya es un poquito más complejo. Como todo, yo siempre digo que no todo lo que pasa mal tiene que permanecer mal. Una de las cosas buenas que hemos aprendido dentro de esta situación económico-política de los últimos años en Venezuela se puede ver claramente en la imagen que está a la izquierda de sus pantallas. Hoy en día las fincas que fueron abandonadas o fueron puestas de lado por la situación país, donde mantener una finca productiva con unos márgenes tan bajos de ganancia, obligaron a migrar del campo a las ciudades nuevamente. Estas fincas han sido la naturaleza en cuestión de 10 años, ha repoblado. eh, Poco a poco ha ido ganando terreno en estas áreas donde solamente eran monocultivos. Hoy en día se hacen corredores agropastoriles donde se deja toda toda la flora local que ha nacido. Y el beneficio para los ganaderos ha sido altísimo. Entonces, es cuestión de mostrar esto más que hacerlo, cuando aprender, leer un poquito más de las formas simples en que podemos ayudar a devolver y a dejar un mejor planeta para las futuras generaciones. Este es el profesor Adolfo Cardoso. Esto es un video, no puedo transmitir el video ya que esto fue sacado de su página, de su Instagram. Sin embargo, los invito a seguirlo. Eh, lo interesante de este señor es que él nos explica cómo recuperar espacios perdidos, tierras pobres y recuperar y devolver a la naturaleza de una forma muy sencilla. Él habla de una forma muy coloquial, de fácil entendimiento, donde realmente vale la pena compartir esto para que podamos de una u otra manera seguir disfrutando de las colectas y del mundo del bonsái y la naturaleza tal cual como la tuvimos en una época. Hola. Con la imagen. Sí, ok, aquí estamos. Primero, una parte de lo que decía que quisiera que no mencione de nuevo es el tema de, de a la hora de recolectar, cuando elige un llamadoris, Ok, ¿cuáles son las cualidades que tú tienes que ver, que tú percibes antes de sacarlo, antes de recolectarlo? Tú decías primero que tú lo observabas, ok, chequeaba el Nevari, que veía el futuro, que lo veía la ramificación y tú te lo imaginabas cómo iba a quedar. O sea, una de las cosas importantes que ha dicho es que ok, cualquier fíjate. árbol no tiene futuro como bonsai, así a nivel de, a veces hay personas que salen a recolectar y cualquier cosa que encuentran se lo llevan. Ese es el problema más grave. Ese es el punto que quiero que tratemos esta noche, de Ok, cómo ver diferente árbol y no decidirse a la primera. O sea, ¿cuáles son los que tú ves? ¿Cuál es que tú recomiendas? ¿Qué cosa hay que ver antes claro. de elegir un árbol?
para no dañar la naturaleza y coger cualquier cosa que duran 20 años y a los 20 Claro. años todavía sigue siendo un palito que no dice nada. Exactamente. Fíjate, lo más importante realmente a la hora de coger un llamadori, ¿ok? Lo más importante, nosotros debemos evaluar nuestros árboles siempre de abajo hacia arriba, ¿ok? Nosotros, qué debemos buscar en un árbol? ¿Ok? Si evaluamos los árboles de abajo hacia arriba, nosotros tenemos que ver la disposición radicular, ¿ok? Es lo primero que uno debe observar, ¿ok? A la hora de escoger un llamadori, ¿ok? Ya que nosotros podemos construir del primer tercio hacia arriba todo el árbol. Sin embargo, ese carácter, esa fuerza que da el Yamadori en su base es difícil de conseguir con árboles de vivero. Entonces, qué debemos buscar? Lo primero que tenemos que hacer a la hora de ir a colectar es saber qué especie vamos a buscar. Lo primerísimo, ¿ok? Debemos conocer de la especie. Debemos de una u otra manera saber a qué nos vamos a enfrentar, si el árbol tiene tolerancia a las maderas muertas, si el árbol no tiene tolerancia a las maderas muertas, si su resistencia al corte de la raíz pivotante, su necesidad de tener el sustrato donde fue colectado o puede pasar directamente a un sustrato nuevo. Entonces es cuestión de leer un poquito o preguntar. Yo dudo mucho que alguien en Venezuela no haya hecho colectas previas y no te vaya a compartir la información de cuáles son las especies apropiadas. Sin embargo, a nivel de diseño uno busca siempre movimiento, ramas bajas, que tenga algún imprevisto en el primer tercio, algo que la naturaleza haya brindado, haya brindado que sea de difícil de replicar o tratar de copiar, ya que nosotros podemos tallar la madera de forma maravillosa o podemos generar un punto focal interesante en cualquier tronco. Sin embargo, nosotros no podemos nunca presumir que lo podemos hacer mejor que la naturaleza. Como la naturaleza no hay forma de que nosotros la mejoremos. Entonces, buscar un árbol con carácter, buscar un árbol que muestre madurez, que su disposición radicular sea lo suficientemente acampanada y muestre unas buenas quillas, ¿ok? Que no sea como le decimos nosotros aquí, que no sea un poste de luz que sale de la tierra sin tener una transición elegante entre el tronco, cuello y tierra. El nevari es lo que realmente nosotros debemos enfocarnos en la búsqueda. Si tenemos un buen nevari, tenemos ramas bajas, mucho mejor. O sea, sería ideal. Sin embargo, no necesariamente las ramas bajas son extremadamente importantes. Y otra de las cosas que he visto que ocurre mucho es que la gente ve ramas altas que están por encima de los 70, 80 centímetros y tiene un movimiento muy interesante en la parte alta. Y eso está perdido. Entonces, debemos enfocarnos en lo que nosotros calculamos el primer tercio del árbol, que es lo que realmente importa a la hora de decirse. Yo soy de colectar árboles de estatura grande. Bueno, como pueden ver, mis árboles no son pequeños. Sin embargo, los Saikei. Y en el caso de los Saikei, simplemente busco, busco en los quebrajachos, por ejemplo, que es lo que más, los Saikei que he armado, lo he armado con quebrajachos. Busco algo de movimiento en el primer tercio del árbol. En los árboles grandes de tamaño grande, busco buenos nevaris. ¿Alguna otra pregunta, Víctor? Yo he estado todo el tiempo muy preocupado por el tema de la depredación
Y a la hora de salir a hacer recolecta, de que nos fuimos a hacer recolecta y vamos a buscar algo. Para empezar, muchas veces, o la mayoría de veces, no se sale con un objetivo per se, sino se sale a recolectar. La especie que se encuentre se va. ¿Tú entiendes? No, Normalmente cuando comenzó mal. una otra parte interesante que tú estás diciendo es la parte de antes de recolectar, saber mucho de diseño, o sea, aprender Claro, diseño, porque de momento se recolectan árboles y cuando se llega, repito, se dura 20 años y el árbol no dice nada. Tú dijiste algo claro. importante, no cualquier árbol sirve para bonsai, no todos los árboles pueden ser llamadores. No, no es que También, no. Mira, yo he caminado durante horas, ¿ok? Y he visto por lo menos 70, 80, 100 árboles en el trayecto de una mañana recorriendo en la montaña. Y si aparece en esos 70, 80 un Yamadori, estoy exagerando. La cantidad de árboles con alma de bonsái que se consiguen en la naturaleza son pocos, por lo menos en nuestras zonas tropicales, por lo menos aquí en Venezuela. Quizás en otras latitudes eh, o o en países de cuatro estaciones la situación es distinta, pero realmente la cantidad de árboles con buen material, con buena base, que sean realmente futuras obras de arte, son pocas las que conseguimos en la naturaleza. Y el problema más grave que yo veo es que la gente va y colecta por colectar. Yo voy a compartir esta anécdota. eh, Toto, voy a compartir esta anécdota. Hace algún tiempo me llamaron de una finca donde fueron unas personas a colectar y colectaron varios árboles y le dejaron el encargo a los dueños de la finca, a los empleados de la finca, que que sacaran árboles que ellos después los iban a ir a buscar. Estas personas sacaron más de 70 árboles de formato pequeño y nunca lo fueron a buscar. El encargado de la finca me llamó meses después cuando estaba por entrar la estación seca y me dijo lo que lo que había ocurrido. Y se les estaban muriendo los árboles porque primero fueron colectados ya terminando la estación lluviosa y las personas que lo hicieron el trabajo lo hicieron por necesidad económica y las personas que los pidieron lo hicieron para lucrarse económicamente. Entonces fue bien terrible ver eso, escuchar eso. Entonces nos reunimos un grupo de bonsaístas. Justamente es el día que me llamaron, yo estaba en la semana de la escuela de Nacho y conversamos dentro de la escuela y nos reunimos cuatro personas y fuimos hasta el sitio el fin de semana siguiente y le compramos los 70 árboles a las personas. Esos 70 árboles yo los llevé a la finca de mi padre y me costó mucho más de lo que me costó el costo de los árboles poder sembrar los árboles. Los árboles hoy están los 70, son 73 árboles. Los 73 árboles están en perfecto estado. Me costó económicamente rescatar este desastre producido por personas inconscientes que simplemente vieron la parte lucrativa, vieron la parte económica y lo hicieron tan mal que ni siquiera lo hicieron ellos de la manera apropiada. Los árboles fueron mal sacados, fueron golpeados, fueron sacados fuera de fecha. Entonces, nada, afortunadamente el costo de sembrar estos árboles, estas cuatro personas me ayudaron a cubrirlo, no lo tuve que pagar yo solo. Sin embargo, son las cosas que no deben ocurrir. El problema no está en la colecta, el problema no está en el llamadori, el problema está en nosotros como seres humanos, como personas, como personas inconscientes. Entonces, tengo la oportunidad del día de hoy mostrarles algo, Víctor, si todavía tenemos algo de tiempo. tiene tiempo. Hoy justamente un amigo, un amigo y conocido, no del mundo del bonsai,
una persona que tengo mucho tiempo conociéndole. Esta persona eh, hace algún tiempo rescató un árbol y hoy justamente me lo trajo, me lo llevó a mi lugar de trabajo y me dijo, mira, Nata, necesito que veas este árbol que yo lo rescaté y quisiera que tú hicieras algo, un bonsai, algo con esto. Entonces, yo luego de haber visto el árbol, conozco la especie, es una Brucera cimaruga, es un árbol que pega muy fácil, es un árbol muy noble, con una corteza maravillosa, maravilloso para hacer bonsai. Pero al principio él estaba un poquito reacido porque él juraba que había rescatado un material de primera para que yo lo ayudara a llevar a feliz término como bonsai este material. Afortunadamente, él me entendió, yo le mostré las razones obvias por qué el árbol no tiene condiciones para bonsai. Fue maravilloso que fue rescatado, pero lo vamos, después de largas horas de hablarlo con él, le prometí que voy a acompañarlo, vamos a llevar a un viaje de colecta y él va a buscar un árbol apropiado y nosotros lo vamos a ayudar a que él tenga su bonsai y lo vamos a devolver a la naturaleza. Mira, una parte, dos cosas. Primero, es importante a la hora de salir a hacer recolecta de que también se conozca la ley para que se entienda cuáles árboles están en peligro de extinción, cuáles árboles están en reserva, para no echarle más leña al fuego con todo el Claro, tema de que en momento estamos depredando y todo ese tipo de cosas. Es importante eh, los árboles que están en peligro de extinción o que están protegidos, es mejor claro. tomarlo de semilla y reforestar y Eh, tratar de ver cómo hacerlo. A veces hasta es mejor buscarlo en un vivero, digo Claro, yo. claro, claro. Fíjate, no sé cómo funcionar en otros sitios. Aquí en Venezuela, nosotros tenemos áreas protegidas, ¿ok? Parques nacionales donde sería muy irresponsable de nuestra parte ir y colectar árboles en las zonas protegidas. Normalmente nosotros lo hacemos en fincas privadas o en carreteras, vías secundarias, vías rurales es donde normalmente colectamos. Las áreas protegidas, por algo son áreas protegidas. Sería absurdo. Nosotros en Venezuela, en las áreas protegidas yo tengo bastante tiempo, tengo aproximadamente unos 3 años que no voy al Parque Nacional Morrocoy. Sin embargo, la última vez que estuve en el Parque Nacional Morrocoy, yo me acerqué hasta la gente de Imparque, que son el ente responsable de la guardia y custodia del Parque Nacional Morrocoy, y ellos tienen viveros, ¿ok? Viveros de fauna, de flora silvestre, ¿ok? Y ellos están dispuestísimos a regalarte, ni siquiera es que tiene algún costo. Y ir a estos sitios aquí en Venezuela es bastante fácil. Que el material no es un material maravilloso. Posiblemente necesitas de un periodo bastante largo, un par de unos 3 4 años para poder consolidar algo en formatos medianos. Pero si uno se acerca a estos sitios, esta gente está muy dispuesta a compartir partes de su vivero. Incluso aquí en Caracas hay un sitio, yo nunca he ido, pero sé que hay un sitio donde hay un vivero de flora silvestre, de flora local, específicamente para el Parque Nacional Guaraíma Repano, que es el Ávila, que es la montaña que está frente al Valle de Caracas, y podemos conseguir árboles de talla media a talla pequeña para los que quieran hacer bonsai en formatos pequeños. Y Una, re- nunca ir a las zonas protegidas y parques nacionales porque, o sea, claro, es absurdo. claro, una recomendación también en momento.
para iniciar, en vez de salir a recolectar, es bueno que salgan a recuperar. Claro, En la recuperación estamos salvando muchos árboles. Por ejemplo, yo voy mucho a lugares que van a comenzar a construir, que van a hacer un edificio o que van a hacer una carretera claro, o que van a hacer de momento una finca que ya claro. tienen todos los permisos y todas las cosas. Ahí hay una cantidad de llamadores que están dispuestos a tener otra oportunidad, porque si no va a venir un greda. El momento en lo que, Ese es el mejor, esa es la mejor forma. claro, Y como yo dije anteriormente, aunque el árbol que se va a rescatar no tenga condiciones para hacer un llamadori, hay que rescatarlo, hay claro, que moverlo de sitio, ese árbol se va a perder. Entonces, no nos cuesta nada. Ah, si el árbol es bueno para llamador y es bueno para bonsai, si lo rescatamos. Ah, y si el árbol no cumple las condiciones, como el caso de este rescate, es el mejor ejemplo. Ah, no sirve para bonsai o no es un material óptimo para bonsai. ¿Por qué debemos ser tan mezquinos y no sacarlo? ¿Ok? Y llevarlo a otro sitio. Es tan sencillo como es una manera de devolver, porque de una u otra forma ese árbol se iba a perder. claro. Entonces, nada, aquí está el mejor ejemplo. Yo convencí a mi amigo y este árbol ya el día de mañana pasado máximo va a un pote más grande y lo voy a tener aquí en mi casa Sí, por pero lo menos hasta el mes de mayo, que viéndolo, es cuando vuelve a viéndolo, entrar la lluvia, y ya buscaré dónde sembrarlo. claro. Además, que en momento uno puede esperar porque uno a veces sorprende para dónde saca ramificación. De Claro, repente uno recata un árbol y de momento te sorprende porque el tiempo hace que el árbol coja carácter, el momento claro. se transforma. Puede dañar un pedazo del árbol y ya se convierte en madera muerta y se transforma. Bueno, El árbol siempre da más de lo que uno cree. exacto. Siempre nos regala algo más. Como yo digo siempre, los árboles debemos rediseñarlos a medida que vamos evolucionando con el árbol, especialmente los llamadores. Nunca quedarnos enganchados en un diseño absoluto desde el primer día. Uno tiene que tener una proyección a largo plazo. Sin embargo, si el árbol en el camino decide hablar, nosotros debemos escucharlo. Nosotros debemos ver lo que el árbol dio y lo que el árbol quitó. Y de esta manera hacer un verdadero match entre el bonsaísta y el árbol, que es lo mágico de este mundo. Lo mágico de este mundo es ese matrimonio que hay entre nuestros árboles y nosotros como individuos, como personas. Entonces, dejar hablar del árbol. El Yamadori tiene esa grandísima ventaja, diría yo, que él siempre nos regala algo más, siempre hay un detalle, una rama que aparece por un lado, un brote que sale de una raíz, cosas tan absurdas que uno no está acostumbrado a ver, o de repente tú quieres que él brote por la derecha y él decide matar esta parte y terminas teniendo un yin, un ápice Fabuloso. muerto de donde pensabas que ibas a construir. O sea, es maravilloso el mundo del bonsai. El Yamadori es maravilloso, siempre con respeto a la naturaleza. Y no olvidemos esto, tan sencillo como esto, mira, semillas. Yo voy por la carretera y mi esposa a veces se burla. Voy rodando y me paro porque vi un árbol, retrocedo y están las semillas y me paro y recojo semillas y tengo semillas guardadas y donde voy yendo voy recogiendo y en cuanto entra la estación de lluvia, donde puedo, siembro. Y el bonsai Que el porcentaje va a ser bajo, sí, pero una semilla, una que brote y que logre pasar el periodo, su primera estación lluviosa y logre sobrevivir a la siguiente estación lluviosa, es suficiente para que yo siga colectando semillas y haciendo este pequeño servicio. y Aparte el, lo disfruto. claro, Realmente el,
el hacer esto. Especialmente, dígame, a veces paso por algún sitio donde, uy, aquí fue donde me paré la vez pasada y dejé tanta semilla y te bajas a ver y tú dices, wow, brotaron 8 de las 50 semillas que puse. Es muy gratificante. Entonces, recordemos, llamadori con conciencia, árboles que tengan alma de bonsai, no colectar por colectar. Todos los rescates que puedan hacer, aunque no sea un material apropiado para bonsai, háganlo. Sáquenlo porque si no le van a pasar la máquina por encima, lo van a tumbar, le van a construir un edificio encima. Sáquenlo y lo mueven de sitio. Es extremadamente agradable. Aquí en Venezuela hay una persona en la ciudad de Valencia, Olga. Es extremadamente agradable ver que ella publica siempre algo con niños sembrando el árbol que sembré, el parque tal. Aquí tenemos un árbol que se sembró hace 40 años. Ella tiene en la ciudad de Valencia un ahuehuete que fue traído hace muchísimos años desde México y ella no hizo bonsai con él. Ella lo sembró en un área pública. Y es maravilloso verla a ella publicar la foto de un árbol que tiene esa cantidad de tiempo. Yo, cuando estuve en el estado Zulia junto al amigo Fernando Moncada, me regaló un árbol que trajeron de Tanzania, trajeron la semilla de Tanzania y está en el Jardín Botánico de Maracay y un boabad. Y yo lo tengo y yo al principio quería hacer un bonsai con él y no, lo estoy preparando. Incluso no lo he sembrado porque no he conseguido el lugar indicado, ¿ok? Donde no sea un regalo para mostrarlo en mi casa o tener algo que mostrar en mi casa. Yo quiero sembrar eso en un área pública, en alguna redoma de Caracas y que la gente vea la majestuosidad de ese árbol. Entonces, hagamos bonsai con responsabilidad, hagamos bonsai con respeto a la naturaleza. Tratemos siempre de devolver a la naturaleza más de lo que nos da, no necesariamente árboles grandes, sembrando cualquier arbusto, cualquier gramidia, siempre ayudamos. Entonces, No, Víctor, gracias de verdad por excelente este tu espacio, participación. gracias Quiero por esta decirte que, invitación. claro, digo yo, Extremadamente feliz de haber llegado al mundo del bonsai. digo yo que estamos muy contentos por tu participación y claro, esto tiene que abrirse a un segundo conversatorio donde tú por favor nos muestres después alguna foto de cómo recolectar y de cómo la parte esa también de cómo va llevando un árbol de un lugar a otro con ese proceso que nos dijiste. que- Cuenta con eso, amigo. Vamos a hacer algo un poquito más, menos personal y vamos a hacerlo un poquito más elaborado. Yo me comprometo en mis próximos viajes, tanto de colecta, lo primero va a ser un viaje de recolección de semillas, que como te digo es para el 29 de noviembre en los llanos centrales de Venezuela. Voy a documentar esto y me comprometo contigo en hacer un próximo live para mostrar que es muy fácil y sí se puede. Es extremadamente sencillo, es más fácil de lo que nosotros nos pensamos. Y me gustaría que nos muestre imágenes de recolección y cómo después llevarlo a ese árbol, a trasplantarlo también a un lugar. Lo que no da para bonsai, cómo podemos llevarlo de nuevo a la naturaleza. Porque en momento tenemos 10 años, 15 años con un árbol y no, definitivamente no da para nada. Bueno, vamos a devolverlo a a la naturaleza y vamos a esperar. Seguro que lo vamos a hacer, amigo. Yo en los próximos viajes a las fincas donde estamos haciendo estos proyectos de cercas vivas, voy a documentar evoluciones y de cercas distintas, lógicamente, fotos nuevas de árboles de este año y de árboles pasados para que podamos ver qué fácil es y qué agradable poner un granito de arena para mejorar
el planeta donde nacimos, donde vivimos y donde tenemos que dejar para las futuras generaciones. Y, Tanto de bonsaístas para que consigan buenos llamadores, como de los no bonsaístas para que puedan disfrutar de un planeta sano. y el lugar donde queremos seguir viviendo Así es, y recordando que el bonsái tiene dos factores: el tiempo y el trato que nosotros le demos, cómo lo abonamos, cómo claro. le buscamos todas las técnicas que estamos aprendiendo en bonsái al día, y por eso es que cada vez lo estamos invitando a todos. Si tienen un tema que quieran tratar con nosotros, esto está abierto para compartir conocimiento, para compartir ideas, porque estamos unidos por una pasión que es el bonsái, y estamos, Así es. ¿verdad? Creciendo junto con ustedes. Muchas gracias a todos, Natale, muchas gracias. Recuerdo de nuevo que es el nuevo delegado de Venezuela, ya por acuerdo de todos los clubes afiliados a FELAP. Ya Natale le estaremos viendo representando a Venezuela en todo lo que es FELAP. Gracias, amigo, y gracias a Fela por esta oportunidad y a ti por tu gran trabajo para que la comunidad latinoamericana de bonsai crezca. Y bueno, sin más que decir, amigo, gracias por todo. Y bueno, hagamos bonsai, que es lo que realmente nos apasiona y nos une. Vamos a seguir divirtiéndonos, porque para eso hacemos bonsai, para divertirnos y Así es, para ser amigo. más feliz. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo miércoles. Hay una actividad en Puerto Rico que le estaremos dando seguimiento. Estará Eliana para allá para compartirnos algunas imágenes y cosas de lo que va a pasar allá. Muchas gracias. Salud, felicidades. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches.